Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en solo minutos. Yo soy Patricia Grace, doctora en Teología. Les damos la bienvenida a nuestro canal y les invitamos a que se suscriban, a que le den a la campanita para que sepan de nuestras nuevas notificaciones, a que compartan con por lo menos 5 de sus familiares y amigos nuestras enseñanzas para que nos ayuden a difundir más el conocimiento de la palabra de Dios. Pues recordemos que la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar el libro de Tito. El libro de Tito fue escrito por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 66 después de Cristo, y este libro se escribió en Nicópolis, en Epiro, y fue compuesto este libro por 4 capítulos. Tito es una de las epístolas pastorales semejantes a las cartas a Timoteo. Pablo deja a Tito en Creta y le enseña a dirigir las iglesias establecidas por Pablo en uno de sus muchos viajes misioneros. Y esta carta enseña cómo debe buscarse a los líderes de las iglesias y también advierte a Tito sobre la reputación de aquellos que vivían en la isla de Creta. Además de instruir a Tito en que debía buscar a un líder de la iglesia, Pablo también lo anima a regresar a Nicópolis y a visitarlo, y Pablo continúa discipulando a Tito y a otros mientras crecían en la gracia del Señor. Y entre los textos más destacados del libro tenemos Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y es que esto era muy común en los líderes falsos, y hasta el día de hoy, que buscan lucrar. En Tito 1:12 dice uno de ellos, su propio profeta, hablando de los cretenses, dijo a los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y el Tito 1:16 dice así, hablando de los mismos cretenses, porque profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a buena obra. Y en Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. En general, Pablo está preparando a Tito para hacer un liderazgo correcto. Y estableció Pablo varias iglesias en el mundo oriental, y Tito era un seguidor de Jesús de origen griego y colaborador de Pablo. Y Pablo asignó a Tito en Creta, en la isla de Creta, que estaba establecida por nativos de la isla judíos, quienes no conocían la verdad de Jesús. Pablo da a Tito instrucciones para formas de líderes y hombres y mujeres, y Tito es motivado a permanecer en la fe en Cristo, por lo que Pablo le sugiere venir a Nicópolis a ver a Pablo y traer con él 2 testigos. Las instrucciones de Pablo a Tito enviado para las iglesias cristianas en Creta eran muy necesarias, pues la creencia se había mezclado ya con otros dioses y se había hecho una mezcla de religiones con prácticas y creencias y tradiciones griegas, incluyendo también la mezcla de dioses como el dios Zeus, que era uno de los dioses, el dios más popular. Y Pablo indica que Jesús es muy diferente a Zeus, pues es un dios compasivo y único. También Pablo menciona la formación de los verdaderos líderes y ancianos llevados por las enseñanzas de Jesús y no por normas falsas de los judaizantes cretenses que negaban a Dios con sus hechos y pedían la circuncisión y las leyes de la Torá, y estos falsos líderes solo llevaban estos mandamientos humanos para hacer dinero, para beneficio económico de ellos mismos. Y en una ocasión, Epímenes declaró la verdad de estos líderes, pues su objetivo de estos líderes cristianos, malas bestias como él los llamaba, siempre fue la misma: buscar economía, eran glotones según nos enseña el libro, y su propio nacional los llama de esta manera. Y por causa de estos farsantes se había formado una mala imagen del cristianismo, pues entre otras cosas se promovía evitar el matrimonio. También estaba de moda el sexo casual en Creta, y también Pablo enseña a los cristianos que eso no es el mandato de Dios y no es la vida ejemplar basada en los valores y principios morales, pues esto desecha una forma corrupta de vida en una sociedad cretense, por lo cual Pablo le enfatiza a Tito que los cristianos deben ser un ejemplo de pureza y de buena conducta moral y guiados a llevar una vida que refleje una imagen del verdadero cristianismo, por lo que Pablo habla enviar refuerzos. Pablo habla de enviarle unos refuerzos más a Tito para ayudarle en esta obra. Posiblemente estos serían
Artemas o Tíquico, y esto ayudaría en la obra misionera con el fin de que los cristianos rechacen todo lo corrupto y abracen la verdad del cristianismo. En resumen, Tito es una carta con instrucciones para las iglesias de Creta que habían sido contaminadas por mezclarse con creencias de dioses griegos como Zeus, formando una mezcla de esto con el cristianismo. Siendo corregido este pensamiento por Pablo y encomendando a Tito a formar nuevos líderes o ancianos con diferentes prácticas a la cultura cretense, y aclarando que estos líderes deberían de reemplazar a los líderes corruptos y que estos líderes corruptos ordenaban obedecer la circuncisión, como hasta el día de hoy solamente hay líderes que ordenan ciertas cosas porque quieren lucrar, y estos líderes obligaban a los creyentes a circuncidarse y a seguir la Torá, cuando ya enfáticamente Pablo enseñó muchas veces que la circuncisión ya no era un rito necesario, pues la circuncisión del corazón era la importante, no la del crepúsculo. Y por otra parte, también muchos de los hogares inconversos tenían una mala imagen de los cristianos, y esta imagen debería ser borrada al ejercer la verdad de Jesús en sus enseñanzas a la manera de Dios, y a ver que estos dieran un buen testimonio del Dios trino verdadero en las iglesias y en los hogares cristianos, convirtiéndose sabiamente al despojarse de toda práctica pecaminosa para ser transformados en una verdadera vida cristiana. Y con esta semejanza de conducta sería una obediencia, pero también demostrarían lo que es un verdadero convertir al cristianismo. Y esta es la conclusión del libro de Tito. Este es el 12º de los 14 libros o epístolas de las cartas paulinas escritas por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Les invitamos a pasar a nuestro siguiente estudio del libro de Filemón, y también les invitamos a que se pongan a cuentas con Jesús, a que entreguen sus vidas a este Señor Salvador del mundo, quien siendo Dios no se aferró a seguir siendo como Dios y se despojó y vino a morir por causa de nuestras culpas y pecados. Y solamente basta con creerlo para ser salvos, pues esto es don de Dios. Si gusta, repita conmigo esta breve oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que me he dejado engañar por doctrinas falsas que no respalda tu palabra. Te pido perdón, Señor, por todos mis males, por todas mis faltas, por todos mis errores. Señor, rescátame y perdóname. Hazme nueva criatura. Dale sentido a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Perdona todas mis fallas, Señor poderoso, y todos mis pecados. Y dirígeme en todo mi camino. Y todo te lo pido, Señor, creyendo que tú moriste por mí y por mis pecados en la cruz, y que tu sangre bendita me redime. Y te doy gracias por todo, Señor, y todo te lo pido en tu precioso nombre, mi Rey Cristo Jesús, mi único y Señor verdadero. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.